Grupo Fórmula. Contraportada. Son las 6 de la tarde con 54 minutos, así lo marca el reloj de Contraportada. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, qué gusto saludarle, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Igualmente. Pues fue el primer espectáculo político del año, ¿no, maestro Zárate? El de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 de enero, y se van por primera vez en la historia a 32 rondas de votaciones, porque 29 veces empataron 5-5 los ministros Luis María Aguilar y Arturo Saldívar para buscar la presidencia de la Corte, y al final, el presidente saliente, Juan Silva Mesa, que estaba votando por Saldívar, dice, no más desgaste, y se cambia su voto y se lo da a Luis María Aguilar, y entonces pues ya es el nuevo presidente de la Corte, maestro Zárate. Sí, fue muy emocionante. Yo creo que quienes tuvimos la oportunidad de estarlo siguiendo, incluso a través del canal judicial, era interesante ir viendo el comportamiento de los señores ministros, lo que permitía el enfoque de la Cámara, la actitud de cada uno de ellos, y la manera en que mantenían la misma postura. Y desde luego me parece que la discusión que finalmente terminó con la designación como presidente de Luis María Aguilar nos remite a un tema muy inquietante y muy preocupante, que es el hecho de que los ciudadanos, la gente común en nuestro país, tiene una profunda desconfianza por eso que llamamos sistema judicial. Hay enormes testimonios, no de ahora, de muchísimo tiempo atrás, de muchísimas décadas, de esta desconfianza en el aparato de justicia, y siempre la gente común la asocia a los poderosos, es decir, la justicia, y sobre todo en los más altos niveles en la Suprema Corte, está reducida a aquellos que tienen los dineros suficientes para pagar a estos abogados que se mueven como príncipes en estos espacios de la Corte, y no tiene acceso a ella la gente pobre. Y yo creo que desgraciadamente esta visión de que el derecho solamente le corresponde a quienes tienen algún tipo de poder político, poder social, poder económico, es cierto, y creo que eso explica también en gran medida por qué muchos de los mexicanos frente a delitos no presentan su denuncia y no deciden recurrir al sistema judicial. Y creo que el país vive una condición muy adversa en términos de delincuencia que no se controla, y que la palabra clave para explicar estos desequilibrios graves es la palabra impunidad, que la mayoría de los delincuentes o están seguros o intuyen que nunca van a pagar sus delitos, y creo que esta impunidad se sustenta en tres realidades. En primer lugar, en la impreparación, la corrupción de quienes forman las corporaciones policiales. En segundo lugar, en la descomposición y la ineptitud de los agentes del Ministerio Público, y ahí vale la pena recordar que una institución que tiene el nombre más noble en el gobierno es la Procuraduría. ¿Qué nombre más digno que el de una instancia responsable de procurar justicia? Y sin embargo, en el lenguaje cotidiano, la gente siente temor al oír la palabra la procu. Y desde luego el tercer ingrediente de esta realidad de impunidad reside en los vicios que corroen al sistema judicial desde el nivel de los secretarios de estudio y cuenta, los jueces y sobre todo los magistrados. Y desde luego esto no quiere decir, Carlos, que no existen jueces y magistrados honestos. Desde luego que los hay, pero desgraciadamente son muchos, demasiados, los que venden sus resoluciones al mejor postor. Y solamente en fechas recientes, en los meses recientes, hemos visto una y otra resolución de jueces, de magistrados, que con absoluto descaro amparan, exoneran a narcotraficantes, a secuestradores, asesinos y a los depredadores que se han enriquecido desde los cargos públicos.
Y yo creo que todo esto tiene que referirse a lo que significa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo diría que no se puede negar que la Corte fue tradicionalmente una instancia sometida al verdadero poder que era el del presidente de la República. El presidente decidía quiénes eran los ministros y quiénes eran los presidentes de la Corte. Pero hay que reconocer también que, por fortuna, en los últimos lustros ha habido avances en la construcción de un poder judicial y de una Suprema Corte de Justicia autónomas que se constituyan en un poder verdadero, y que hemos ido viendo cada vez más también, por fortuna, resoluciones que molestan, que disgustan al poder público, que irritan al gobierno, y que nos habla de un poder judicial que poco a poco va alcanzando esta autonomía que es imprescindible. Y creo que este es el contexto de una realidad muy agobiante para el grueso de la sociedad, y al propio tiempo de un principio de construcción, y que este es el contexto en el que llega a la presidencia de la Corte un hombre como Luis María Aguilar, que conoce como pocos los recovecos del Poder Judicial. Ha estado toda la vida ahí, ¿no? Así es, desde taquimecanógrafo, ¿no? En 1968, 69, inicia allí, lo cual quiere decir que no hay nada que no conozca respecto del Poder Judicial. Y creo también que este conocimiento lo lleva a entender que una de sus tareas será enfrentar a los poderes reales en este país, y que uno de esos poderes reales está dentro del propio Poder Judicial, y otro está fuera. Es decir, dentro es esta pesada estructura burocrática en donde muchas veces son funcionarios menores los que finalmente resuelven las cosas, porque no da tiempo que los jueces, que los magistrados se metan a todos y cada uno de los expedientes voluminosos que se someten a su atención. Así que son los secretarios quienes hacen la revisión, quienes muchas veces dialogan con los litigantes y finalmente preparan una propuesta. Y creo que también al nuevo presidente de la Corte le toca enfrentar otro desafío, que es esta percepción de un poder judicial con enormes privilegios y con altísimos ingresos. Digamos de la cúpula, ¿no? Así es, pero eso le toca lo mismo a consejeros de la judicatura, que a jueces de distrito, que a magistrados, y también se expresa en la fastuosidad de las sedes del Poder Judicial. Yo creo que en estos días de duros golpes a las finanzas públicas, el Poder Judicial, como el Legislativo y como el Ejecutivo, tendrían mucho que hacer para mostrarnos que se puede impartir justicia sin necesidad de tantos privilegios que me parece que son inaceptables. Así que bueno, pues ahora, enormes retos. Frente a ese diagnóstico, maestro Zárate, digamos que había dos maneras de enfrentarlo, que son los dos grupos, que son al mismo tiempo los dos candidatos que llegaron a la recta final por la presidencia de la Corte. Sí. Si se debe curar el problema desde adentro, que esa es la solución que representa, o la aspiración, la solución que representaría Luis María Aguilar, o si se debe curar el problema desde afuera, es decir, no con alguien que haya estado toda su vida en el Poder Judicial, sino alguien que se incorpora en la recta final de su vida, como sería el caso del ministro Arturo Saldívar. Y ahí se dividió a la mitad la Corte, ¿no? O sea, entre quienes dicen, a ver, la solución tiene que venir desde adentro, y quienes dicen, no, lo de adentro no funciona, tiene que venir desde afuera. Sí, es muy interesante esta visión que confrontó, por un lado, a los ministros, con una excepción, porque Silva estaba más bien con Saldívar, pero sí... Una excepción, Silva, que estuvo con Saldívar, y Cosío, que estuvo con... Exactamente, Aguilar, ¿no? Pero sí, en términos generales, lo que se ve es una Corte que tiene a una serie de ministros prestigiados como litigantes, como académicos, y que llegaron a la Corte prácticamente desde la Torre de Marfil de la Academia, o desde la comodidad también del litigio. Y yo diría que en el discurso del nuevo presidente, en las palabras que pronunció apenas fue electo presidente, hubo una ausencia de diagnóstico
sobre el estado ruinoso de la justicia. A mí me habría encantado escuchar en ese momento un discurso que reconociera la enorme indignación de los sectores más conscientes de la sociedad ante estas sentencias grotescas que nos ofenden. Sí. Y ojalá, en ese sentido, que aunque no lo expresó, finalmente en los hechos recupere mucho de la propuesta de Saldívar y de otros de los ministros. Maestro Zárate, como siempre, gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Volvemos con el resumen, no se vaya.